Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Hemos tenido un tiempo para alabar y glorificar a nuestro Dios. Hemos tenido un tiempo para darle nuestra alabanza. Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Empezamos a leer Apocalipsis esta semana. Cada vez estamos más cerca de terminar de leer la Biblia, un capítulo diario. Empezamos el 1 de enero de hace 3 años y medio y hoy estamos a unos días de terminar. Y por lo menos en la pandemia, un poco antes de la pandemia, hemos estado predicando, ya hace un rato hemos estado predicando de algunos de los capítulos que leemos en la semana. Y en esta semana pues leímos Apocalipsis 1 hasta el 6, ¿sí? Así que cualquiera de esos 6 capítulos normalmente son los que pensamos para predicar. La próxima semana sí ya son capítulos que hablan de la segunda venida de Cristo, del tiempo de la tribulación y varias cosas. Pero hoy, utilizando el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, tenemos realmente mucho que aprender de lo que Dios quiere decirnos a nosotros el día de hoy. Así que vamos a empezar, porque yo voy a tratar de resumir lo que Cristo le habló a las iglesias, que así se les dice, a las iglesias del Apocalipsis, pero cada una de ellas tenía el nombre de su ciudad, cada una de ellas estaba en lo que hoy es un país que se llama Turquía, y Dios seguramente tiene mucho que decirnos a nosotros el día de hoy acerca de estos capítulos. Así que nada más para empezar voy a utilizar el capítulo 1, 2 y 3, pero nada más para empezar vamos a leer los primeros 2 versículos de Apocalipsis 1. Así que pueden buscarlo ahí en su Biblia, y si no trajeron Biblia ya no lo pusieron ahí en la pantalla. Por tiempo, algunos versículos solo los voy a mencionar y ustedes los van a buscar en su casa. Si toman nota, nada más tomen nota, y si no toman nota, está complicado, lo van a tener que volver a ver la reunión y el mensaje en el Facebook el día de mañana. Pero hoy vamos a empezar leyendo versículo 1 y versículo 2 de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora el versículo 2 dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable. El tema de esta mañana es una iglesia viva y triunfante, ¿sí? Y eso es, creo yo, debemos apropiárnoslo nosotros. Es el mensaje, si se siguiera escribiendo la palabra de Dios, este es el mensaje de Cristo para la iglesia Montesión, ¿sí? Ustedes van a ver que empieza así, el mensaje a cada una de las iglesias. Oramos y le damos gracias a Dios y nos disponemos para escuchar su palabra. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, en el que podemos estudiar tu palabra, aprender de ella. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Espíritu Santo, para que tú nos hables. Tienes tú muchas cosas que decirnos, conoces nuestro corazón y nuestra mente, nuestra necesidad. Sabes de qué
necesitamos escuchar nosotros este día. Y yo sé, Espíritu Santo, que tienes palabra para cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Usa mi vida para hablarle a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La visión, porque esto fue una visión, todo el Apocalipsis fue una visión que Juan recibió. Esta visión se inicia con instrucciones para que Juan, lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo por parte de Cristo, le escribiera a 7 iglesias. El mensaje tiene elogios para la mayoría de ellas, para una no, pero para la mayoría de ellas tiene elogios por su firmeza, por cómo viven, pero también les advierte de sus flaquezas, les advierte de sus debilidades. Cada carta que vamos a estudiar el día de hoy fue dirigida a una iglesia que existía en ese tiempo. Ahora, me llama la atención que no es una carta dirigida a una iglesia. Es una carta dirigida a 7 iglesias. Eso significa que la iglesia de Sardis sabía o conoció qué le dijo Dios a la iglesia de la Odisea. ¿Sí? ¿Alguien ha recibido cartas? A ver, levántenme la mano, ¿quiénes han recibido una carta por lo menos? ¿Alguna vez en la vida? Ok. Algunos no las habían levantado porque estaban pensando ayer, ¿no? ¿Alguien recibió alguna carta por el correo postal? 1, 2, varios. ¿Sí? ¿Alguien ha enviado cartas? ¿Sí? ¿Correos electrónicos? WhatsApp, sí, todos me van a levantar las manos, ¿no? Ahora, lo peculiar aquí era que era cartas a las 7 iglesias, pero todos se enteraban de lo que Cristo le estaba diciendo a cada una de las iglesias. Está bonito eso, ¿no? ¿Sí? No quisiera usar nombres, pero nos gustaría leer lo que Dios le está diciendo a la iglesia que está por allá. Ay, sí, me gustaría saber de qué flaquea esa iglesia, ¿no? Pero creo que no nos gustaría mucho que ellos también leyeran lo que Cristo nos está diciendo a nosotros. ¿Sí? Esto es lo peculiar, porque es una carta, ¿sí?, donde va un apartado para cada una de las iglesias. Así que esto es importante. Yo creo que todos hemos recibido cartas, todos hemos enviado cartas. Algunas cartas son de amor, ¿sí? Y los jóvenes ya se entusiasmaron. Algunas cartas son del banco y esas no las queremos recibir, ¿verdad? Esas de cobranza. Algunas otras cartas son de promoción, que están promocionando algo. Hay cartas con buenas noticias y hay cartas con malas noticias. Y tristemente Apocalipsis es una palabra que se ha usado para cosas malas, ¿no? Película apocalíptica, ¿no? Y seguro es Guerra Mundial Z o los zombies, los muertos vivientes, ¿sí o no? ¿Sí? Se escucha Apocalipsis y se empieza a pensar en lo peor. Y Apocalipsis no es eso. Apocalipsis es algo que Dios le está revelando a su iglesia. Y ustedes y yo somos su iglesia. Las cartas no necesariamente son malas noticias. Las cartas, Cristo le advierte a las iglesias sus flaquezas, pero también les elogia sus fortalezas. El mensaje de Cristo siempre es de ánimo, ¿sí? Aunque nos esté llamando la atención o regañando, como quieran decirle, siempre es de ánimo. Los papás entienden eso cuando le estamos llamando la atención a nuestro hijo, ¿verdad? Posiblemente el hijo está pensando, ay, pero ¿por qué me regañan, no? Pues porque queremos hacer las cosas bien, queremos que a ellos les vaya bien.
Entonces, estas son cartas de ánimo. Tanto en la congregación como en nuestra vida individual, debemos combatir en forma constante la tentación de algunas cosas que les dice a las iglesias, la tentación de ser insensibles, la tentación de ser inmorales, la tentación de ser indulgentes, la tentación de ser transigentes, sin vida, indiferentes acerca de nuestra fe. Las cartas de Cristo a su iglesia son un mensaje de esperanza para todos los creyentes de cada generación. Así que este es un mensaje de esperanza para nosotros, ¿sí? No es un mensaje para que nos vayamos tristes, es un mensaje de esperanza. Los historiadores dicen que el mensaje a cada iglesia representa una etapa de la iglesia en todos los tiempos. Pero ese es un estudio y ese no se los voy a mencionar el día de hoy. Hemos tenido algunas clases de jueves donde hemos hablado, si no de todo el Apocalipsis, hemos hablado de alguna parte de eso. Pero entonces, por ejemplo, los historiadores dicen que el mensaje a Éfeso es el mensaje a la iglesia desde Juan hasta este día, ¿sí? A la iglesia contemporánea. Es un mensaje para una iglesia que tiene más o menos 2000 años. Y esa iglesia somos nosotros. Algunos dicen que Esmirna, el mensaje a Esmirna, fue dado a una iglesia bajo persecución. Y así sucesivamente, pero ese no es el tema de hoy. Sacando un extracto de cada una del mensaje a cada una de estas iglesias, Dios nos habla a nosotros el día de hoy para enmendar errores, para darnos cuenta si estamos cometiendo los mismos errores, pero también para elogiar nuestras virtudes, ¿sí? Yo estoy seguro que Dios conoce perfectamente nuestras virtudes, pero también conoce nuestros errores. Quiere elogiar nuestras virtudes y quiere animarnos a corregir nuestras debilidades. Empecemos hasta donde Dios nos ayude. A la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 1 al 7, está el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia se caracteriza por algo: habían perdido su primer amor. Así que yo le puse el primer amor, pero también una iglesia bajo presión. Y yo creo que nosotros también nos podemos identificar un poquito con Éfeso. Éfeso, la palabra Éfeso significa la deseada. Es una iglesia, y ustedes y yo nos podemos ver en este espejo de Éfeso. Es una iglesia que trabaja, es una iglesia que se esfuerza, es una iglesia que no se daba por vencida, era una iglesia que no se dejaba engañar, pero siempre hay un pero, ¿no? Pero Cristo les reprocha que habían dejado su primer amor. Y esto es algo triste. Hay virtudes, las hay. Una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que no se da por vencido, que sigue adelante, una iglesia que no se deja engañar. Acuérdense que ahorita estamos pensando no solo en iglesia en conjunto, sino estamos pensando en nosotros individualmente también, ¿sí? Debemos ser cristianos que nos esforcemos cada día, debemos ser cristianos que no nos dejemos engañar. Hoy en día está mucha información y no necesariamente bíblica, así que debemos ser una iglesia que no nos dejamos engañar, pero posiblemente Dios nos recuerda también del primer amor. La vitalidad espiritual, la fortaleza espiritual que se desprende del amor, esta iglesia lo había dejado. ¿Y qué pasa cuando se deja el primer amor? Es una iglesia rutinaria. En Romanos leemos que la voluntad de Dios, Romanos 12:2, dice que la voluntad de Dios engloba estos tres aspectos: lo bueno, lo agradable
y lo perfecto. Y algunas veces decimos la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y está bien, podemos aplicarlo de esa forma, pero yo quiero aplicarlo en este día de esta forma. Involucrarnos en el trabajo, en la obra de Dios es bueno, ¿sí? Es bueno hacerlo. Involucrémonos en el trabajo, involucrémonos en servir a Dios sirviendo a la iglesia. Pero va un poquito más allá. Comprometernos es agradable a Dios. Lo bueno, y ahora vamos a lo agradable. Es bueno servir a Dios, pero es agradable comprometernos con Dios. ¿En qué nivel estamos? ¿En el del servicio o ya en el del compromiso? Podemos servir sin compromiso, pero servir y estar comprometidos no solo es bueno, es agradable, pero va un poquito más allá. Hacerlo todo por amor es perfecto. Así que, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Bueno, agradable o perfecto? Tenemos que servir a Dios con amor. Tenemos que seguir a Dios con amor. Así que todo lo que hagamos debemos hacerlo con esta motivación, la motivación del amor. Primera a los Corintios 16:14, voy rápido, se los ponen en pantalla, dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Porque si no lo hacemos con amor, también la Biblia nos dice que estamos vacíos, somos como un metal que resuena. Aquí en estos versículos, capítulo 2, versículo 1 al 7, Dios, Cristo, le dice a la iglesia cómo regresar al primer amor. Le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. No hay mucho tiempo para hablar, creo que podríamos más adelante tomar la determinación de predicar cada domingo de una iglesia nada más, porque hay mucho que aprender de cada una de ellas. Este es un resumen y yo nada más estoy viendo el reloj. Le dice cómo regresar. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pedirle a Dios que nos ayude a regresar al primer amor es bueno, ¿sí? Siempre es importante orar. Sin oración no caminamos. Siempre es importante orar. Pero aquí Cristo no les dice pónganse a orar, les dice arrepiéntanse y hagan lo que hacían antes. Y cuando se refiere a lo que hacían antes, o haz las primeras obras, es ese momento que yo estoy seguro los que estamos aquí conocemos. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, no esperamos que llegue el domingo para venir a la iglesia. Hay veces que buscamos cualquier pretexto para ir a la iglesia, ¿no? Aunque no haya reunión. Si no hemos pasado por ese estado, creo que hay que pedirle a Dios que nos dé ese primer amor, ¿no? Hay mucho que hablar de eso, pero yo se los dejo a ustedes para que ustedes recuerden todo eso que ustedes hacían o hacen, y está bien, recordando el primer amor. Hablando de Cristo y de la iglesia. Yo estoy seguro que muchos jóvenes saben qué es eso del primer amor, ¿no? ¿Sí? Estuvieron con esa persona que les gusta 6 horas, se despiden, llegan a su casa y les hablan por teléfono. ¿Cómo estás, no? Hace 6 minutos que no te hablo. Yo sé que ustedes lo saben. No les veo su risa, no los veo serios, no sé cómo están, veo sus ojitos nada más, pero como ya no veo muy bien, no sé si se hicieron chiquitos porque se están riendo. Hay una promesa para cada iglesia, nada más anótenlo. En el versículo 7 hay una promesa para esta iglesia. Yo no les voy a hablar mucho de la promesa. Vamos a la segunda iglesia, Esmirna. Esmirna está también en el capítulo 2, nada más que de los versículos 8 al 11. Yo le puse Esmirna, es una iglesia que sufre por Cristo, pero también tiene algo, es una iglesia pobre, pero rica, ¿sí? Pónganle atención a eso. Esmirna significa mirra, lo cual a su vez significa amargura,
pero también olor fragante. Me llamó la atención eso. Es amargura, pero olor fragante. Y es que efectivamente se trata de, la mirra es una hierba muy amarga, pero cuando es exprimida, ¿sí?, se extrae de ella un olor fragante, ¿sí? Si alguien se la quiere comer es totalmente amargo, pero su olor es un olor fragante. En ese lugar, esa mirra era utilizada para hacer aceites, para hacer ungüentos. Esta iglesia representa persecución que como creyentes en algún momento hemos de sufrir o hemos sufrido. Y si no hemos sufrido, vamos a sufrir. No es que yo sea pesimista, pero hay persecución. Hay un mensaje para una iglesia perseguida y Esmirna es una de estas iglesias. Jesús lo dijo en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, dice esta versión, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la pregunta es, acuérdense que de cada iglesia estamos sacando algo para nosotros. ¿Cuánto hemos sufrido por Cristo? ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Muchas veces, si Dios responde a mi petición, vengo a la iglesia. Pero en el momento en el que Dios parece que no está haciendo lo que nosotros pensamos y queremos, pues empezamos a pensar, no, ya para qué voy a la iglesia, ¿no? Y yo los sigo felicitando a ustedes por haber venido a la primera reunión. Yo estoy seguro que tal vez hemos pasado ese tiempo, ¿no?, de sufrir. Tal vez no nos ha tocado sufrir algo fuerte. Algunos tal vez sí, ¿sí? Esta iglesia conoce lo que es la persecución. Personas que fueron a las misiones sufrieron persecución y hasta balazos alguna vez. Me atrevo a pensar que tal vez hemos sufrido muy poco por Cristo, ¿sí? Así que debemos estar dispuestos. No es que queremos sufrir, pero Jesús dijo, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y todavía en Mateo 10:28, Jesús nos recuerda, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. La promesa para esta iglesia está en el versículo 11. Ustedes lo pueden anotar y leerlo en su casa. Voy a la tercera iglesia, Pérgamo. Pérgamo era una ciudad también. Las dos anteriores eran ciudades, cada una es una ciudad. Pérgamo era una ciudad y aquí hay algo característico. Esta era una iglesia separada para Cristo, pero era una iglesia monopoliteísta. Y los que saben qué significa esa palabra están pensando que me confundí. O es monoteísta o es politeísta. Pero no puede ser monopoliteísta. Y les explico por qué esa palabra monopoliteísta. Pérgamo significa matrimonio, unión, ¿sí? De ahí viene la palabra pergamino. Antes se escribía en rollos y en este lugar se inventó el doblar las hojas. Por eso el nombre de pergamino. Ahora, regreso a esto. La iglesia en Pérgamo llegó a ser uno con el mundo, se unió al mundo, como en la unión matrimonial. La iglesia en Pérgamo se casó con el mundo. Es decir, empezó a ser uno con el mundo. Las cosas del mundo las hacía la iglesia de Pérgamo. La palabra de Dios no solo le advirtió a Pérgamo, nos advierte a nosotros que nos separemos del mundo, que no hagamos las cosas del mundo. Algunas veces nosotros pensamos, como todo el mundo lo hace esto, nosotros tenemos que hacerlo también. Y Dios le advierte a esta iglesia
que tiene que dejar eso. No hay comunión, la luz con las tinieblas. La Biblia nos dice que no podemos servir a dos señores. Y en esta iglesia me dice que Satanás, ustedes lo pueden leer despacio, del versículo 12 al 17 del capítulo 2, Satanás tiene su trono en ese lugar, en Pérgamo. ¿Y por qué? Porque hay confusión y hay mezcla. Cuando nos mezclamos con el mundo hay confusión. No estoy diciendo que no tenemos que tener una relación con la gente de allá afuera. Hay que hablarles de Cristo una y otra vez, ¿sí? Hay que animarlos a que busquen a Dios. Pero me estoy refiriendo a no hacer las cosas que hace el mundo. Y eso es lo que Dios le dice a Pérgamo. La promesa para ellos está en el versículo 17. Y en esta promesa sí quiero quedarme un ratito, aunque no se las voy a leer. Pero les da un nombre, ¿sí? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos un nombre en el cielo, ¿sí? ¿Hemos sido invitados a una fiesta? ¿Hemos sido invitados a una fiesta aquí en la tierra? Sí. ¿Nos hemos enterado de una fiesta de alguien que conocemos y no nos invitó? ¿Cómo duele, no? Algunos duelen tal vez y algunos no, ¿no? Algunos dicen, pues ni quería ir, ¿no? Pero esta promesa a mí me gusta. Para cada uno de nosotros hay una invitación en el cielo, ¿sí? El cielo nos está esperando. Hay una invitación para nosotros. No solo hay un nombre nuevo, hay una invitación para nosotros. Debemos llegar y para eso tenemos que vivir de acuerdo a los principios de Dios. Voy más rápido. Tiatira. Tiatira era una ciudad, versículos 18 al 26 del capítulo 2. Hay autoridad en esta iglesia. Era una iglesia avivada, pero engañada. Me llama la atención que la iglesia de Éfeso era una iglesia que no se dejó engañar, pero esta iglesia era una iglesia que estaba viviendo engañada. La iglesia de Tiatira, Tiatira significa dolores de parto, sacrificio continuo, tiene diferentes traducciones. Y esta iglesia, aunque su amor, su fe, su paciencia está creciendo, es mayor que antes, tolera una falsa autoridad. Ahí menciona a Jezabel y no hay mucho tiempo para explicar qué era lo que estaba pasando con esta iglesia en esta ciudad. Hay un remanente fiel y esto es lo que podemos tomarnos el día de hoy. Hay un remanente fiel al gobierno de Dios que sabe que la mejor manera de ejercer la autoridad es estar bajo autoridad, ¿sí? Este mensaje a la iglesia de Tiatira es importante para cada uno de nosotros. Yo estoy hablando de los que dirigen la iglesia. Alguien que ha estudiado dice, este mensaje es para cada pastor, pero al final de cada carta, cada iglesia dice, el que tiene oídos, oiga. Y no solo los pastores tenemos oídos. Así que el mensaje es para la iglesia. Y en este caso, para la iglesia de Tiatira es eso. Él les está hablando de la autoridad. La mejor forma de ejercer la autoridad es estar bajo autoridad. Y alguien dice, bajo la autoridad de Dios. Sí, bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de a quienes Él delega. Así que es un mensaje para todos este. Los hijos deben de estar sujetos a sus padres, ¿sí? La esposa debe estar sujeta al esposo y el esposo sujeto a Cristo y a la esposa también. Cada uno de nosotros debemos estar sujetos a las autoridades. Y yo estoy seguro que en eso tal vez batallamos, si no todos, la gran mayoría. Debemos tener en cuenta esto. Tenemos que leer la palabra de Dios para no ser engañados, ¿sí? Lo que predicamos ustedes lo deben de estudiar en la palabra de Dios. Con mayor razón cuando escuchan un mensaje en otro lugar,
pasarlo por la palabra de Dios. No debemos dejarnos engañar. Tenemos que estudiar la palabra y poner todo lo que hacemos bajo la autoridad de la palabra de Dios y bajo la autoridad delegada por Dios para cada uno de nosotros. La promesa es el versículo 26. La iglesia de Sardis. Y con esta voy a terminar. Tengo 5, 6 y 7, pero me voy a quedar en el 5. El mensaje está para las 7 iglesias, pero me voy a quedar con esta y les voy a decir por qué me voy a quedar con esta. 1, por tiempo, y 2, porque el llamado tiene que ver con esta iglesia. Sardis significa los sobrevivientes. Sardis significa eso. Era una iglesia muerta, pues carecía del poder del Espíritu Santo. Si a mí me dijeran, ¿qué mensaje es más fuerte de las 7 iglesias? Pues tendría que leer bien despacio otra vez, pero como anoche lo estaba leyendo despacio para predicar el día de hoy, en este momento se me hace que este es el mensaje más fuerte para la iglesia. Pensando que a la última iglesia le dice, tú piensas que eres rica, pero eres pobre, desnuda, ¿sí? Y le dice así bien fuerte. Pero este mensaje a mí me llamó la atención. Podemos tener muchas cosas, muchas actividades, pero si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, somos una iglesia muerta. Caminando sí, ¿sí? Una iglesia que camina tal vez, pero sin el poder del Espíritu Santo no podemos caminar como tenemos que caminar. No vamos a llegar muy lejos. Como creyentes, como hijos de Dios, no tenemos que estar viviendo una religión nada más, sino tenemos que tener una relación con Jesucristo y con su Espíritu Santo. Yo creo que ese es el mensaje que nos debe de quedar el día de hoy. Queremos ser una iglesia viva, ese es el tema de esta mañana. Queremos ser una iglesia viva, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y alguien está pensando, no, pues yo cuando acepté a Cristo recibí el Espíritu Santo. Sí. Alguien está pensando, no, yo hablé en lenguas. Eso significa que he sido bautizado. Hablamos en lenguas hoy en la mañana. Ayer, hace un mes, hace un año, hace 20 años. El Espíritu Santo es real para cada momento de nuestra vida. En algún momento más vamos a seguir predicando de estas iglesias. Y de las siguientes 2 iglesias era de las que tenía más. Así que llegué a la mitad del bosquejo. Pero creo que es buen momento para tomar lo que Dios nos dice a nosotros en este tiempo. Pónganse de pie. Y yo quiero quedarme con esto. Romanos 8:11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, ¿sí? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habita en nosotros? El Espíritu Santo no solo está al lado nuestro. El Espíritu Santo no solo llena esta casa. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Romanos lo dice de esta forma en la versión La Biblia de las Américas. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también, no solo habita entre nosotros, dará vida a vuestros cuerpos mortales. ¿Sí? ¿Queremos vida? ¿Queremos vivir sirviendo a Dios con energía? Dice, el Espíritu Santo también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Yo creo que necesitamos un avivamiento. Y a veces pensamos, cuando escuchamos esta palabra, necesitamos un avivamiento, vamos a empezar a orar como iglesia, y hay que hacerlo. Pero creo que el avivamiento empieza en nuestro corazón, ¿sí? Y cuando hay un avivamiento, yo no sé si ustedes han visto,
pero un pequeño cerillo puede encender un gran fuego. ¿Sí? Un solo cerillo. A veces algunos que no sabemos usar los cerillos para encender un fuego nos gastamos más de uno, pero con uno deberíamos de poder encender un gran fuego. A veces nosotros decimos, es que esta ciudad necesita un avivamiento. Sí, pero el avivamiento va a empezar en nosotros. Yo quiero que esa sea nuestra oración. Es lo que yo quiero orar por ustedes. Pedirle a Dios que envíe el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Vamos a pedirlo con fervor. Yo ya recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, hay que seguirlo pidiendo más. Yo ya estoy lleno del Espíritu Santo. Bueno, sigámoslo pidiendo, lo necesitamos cada momento de nuestra vida. Yo hace mucho que no siento al Espíritu Santo. Bueno, hay que pedirlo. El mensaje a la última iglesia de la que yo les hablé es: andas caminando como un muerto, porque necesitas otra vez esa llenura del Espíritu Santo en tu vida. Así que con sus palabras empiecen a pedirlo. Dijo Jesús: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Eso lo dijo Jesús. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no les va a dar el Espíritu Santo si ustedes se lo piden? Pidámoslo. Pidámoslo. Yo quiero orar por ustedes, pero ustedes pueden estar orando, pidiendo la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Quiero orar y luego vamos a alabar a Dios, y hagámoslo con todas nuestras fuerzas. El Espíritu Santo puede llegar en una oración, el Espíritu Santo puede llegar en medio de nuestra alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo. Creo yo, Dios, cada uno reconocemos que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Creo yo, Dios, que cada uno de nosotros reconocemos que sin el Espíritu Santo no podemos vivir. Somos una iglesia que camina, pero que camina como que estuviera muerta. Necesitamos vida y necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de problemas económicos, en este tiempo de problemas sociales, en este tiempo donde se nos bombardea con cosas del mundo cada momento de nuestra vida. Espíritu Santo, te necesitamos hoy más que nunca en nuestra vida. Espíritu Santo, hoy más que nunca necesitamos tu unción. Espíritu Santo, hoy más que nunca necesitamos que nos llenes cada día. No queremos que haya un vacío en nosotros, sino que estemos llenos de ti, Espíritu Santo. Padre, necesitamos la llenura del Espíritu Santo y más que nunca. En este tiempo necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que nos esté llevando por el camino que tú tienes para cada uno de nosotros, que nos ayude a no ser engañados por el enemigo, que nos ayude a vivir en vida cada día, oh Dios. Padre, gracias por enviar a tu Hijo, pero gracias también por dejar al Espíritu Santo en nosotros, en esta tierra. Pero no solamente aquí alrededor nuestro, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Lo creemos. Necesitamos un avivamiento en nuestra vida. Necesitamos tener hambre por tu palabra. Necesitamos reconocer que la oración es indispensable cada día, cada momento de nuestra vida. Necesitamos caminar en amor con los demás hermanos. Necesitamos ser obedientes a las autoridades que tú has puesto en nuestra vida. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia, anhelamos tu presencia, queremos tu presencia. Lo mejor es que sabemos que tú estás dispuesto a llenarnos, a guiarnos cada día. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.